¿Cómo aprendí JavaScript en 7 días? Y sobre todo, ¿cómo puedes aprender tú JavaScript en 7 días? Sé que es poco tiempo, lo sé, pero te voy a explicar cómo hacerlo, cómo si le dedicas, por ejemplo, 8 horas al día, que sé también que es mucho pedir, porque no todo el mundo tiene 8 horas al día, pero bueno, si tienes una semana libre y tienes el tiempo para dedicarle a aprender esto, te voy a dar todo el itinerario, todo lo que yo haría para aprender JavaScript en solo 7 días. 7 días es poquísimo para aprender una tecnología, pero si te lo planificas bien y haces las prácticas correctas, vas a poder aprenderlo. Como sabes, JavaScript es el lenguaje de programación número 1 del mundo, el lenguaje más popular, el mejor seguramente y el lenguaje que más crecimiento ha tenido ahora. En los últimos años. Una barbaridad, y no solo se ha limitado ya al frontend a hacer un formulario y validarlo, ya ha crecido tanto que podemos hacer todo tipo de aplicaciones y cualquier locura que se nos ocurra solamente utilizando JavaScript. Así que muy importante aprenderlo si te quieres dedicar al desarrollo web y a la programación hoy en día, ¿de acuerdo? Este vídeo está titulado ¿Cómo aprendí JavaScript en 7 días? O cómo tú puedes aprenderlo, algo así, pero yo realmente tardé más tiempo, sinceramente, yo tardé más tiempo. ¿Por qué? Porque era novato, no sabía cómo aprender, daba palos de ciego, me equivocaba, no sabía qué hacer, etcétera, y no estaba bien organizado. Pero lo que te voy a contar en este vídeo es cómo lo haría yo a día de hoy, así que no te pierdas ni un segundo de este vídeo porque seguramente te ayude mucho. También te dejaré en la descripción del vídeo un curso de JavaScript por si quieres aprender JavaScript desde cero y paso a paso, enseñado por mí, guiado por mí, todo desde cero, y además te dejo una rebaja especial para que solamente te cueste 10 euros el curso y ya tienes acceso de por vida. Eso sí, la rebaja se acaba en 3-4 días, así que aprovecha y apúntate ya porque te va a encantar, ¿vale? Ya somos 70.000 alumnos por ahí dentro del curso, es una barbaridad y la gente pues le encanta. Bien, ¿yo qué haría el día 1 de mi aprendizaje de JavaScript? Es muy importante que te sientes y te centres, es decir, no tengas distracciones durante estos días y le dediques unas 8 horas al día a aprender esto. Sé que es mucho, pero con este tiempo yo creo que puedes aprender en una semana JavaScript sin ningún tipo de problema y a partir de ahí ya ir creando aplicaciones o lo que tú quieras con JavaScript, ¿no? El día 1 lo que yo haría sería aprender de variables, aprender de tipos de datos, aprender de operadores, aprender de estructuras de datos y estructuras de control sobre todo. Y una vez que haya aprendido esto, una vez que haya aprendido toda la teoría de esto, de cómo funciona, etcétera, lo que haría sería una serie de ejercicios. Me pondría a prueba haciendo ejercicios, varios ejercicios, muchos ejercicios, hasta interiorizar todo lo que he aprendido hasta ahora. Un gran problema de los novatos que yo tenía también era que aprendía algo, lo entendía y pasaba a la siguiente cosa. ¿Qué pasa? Que no me paraba a practicar lo suficiente y la práctica hace que tú interiorices bien en tu mente y la repetición también hace que interiorices y aprendas, incluso memorices muchas de las cosas que has entendido y aprendido. Es decir, la práctica hace al maestro. Así que yo me pararía a hacer ejercicio. Obviamente en el curso que tienes aquí abajo en la descripción ya te enseño todo esto y además te pongo varios ejercicios para que puedas practicar y entenderlo más todo todavía e interiorizarlo mejor, ¿no? Día 2. En este día vamos a aprender cosas específicas de JavaScript, porque lo que hemos aprendido el día anterior lo podemos aplicar en cualquier lenguaje de programación, es decir, las variables, tipos de datos, etcétera, etcétera. Esto está en todos los lenguajes, pero en este día 2 vamos a aprender cosas que solo están en JavaScript, como por ejemplo alertas, sacar ventanitas, trabajar con funciones específicas del lenguaje y crear las propias nuestras, trabajar con arrays también. Y súper importante, estos son conceptos base, conceptos muy importantes, conceptos fundamentales que tienen mucho peso en este y en otros lenguajes de programación, así que haz ejercicios. Este mismo día hay que hacer una batería importante de ejercicios para entenderlo todo e interiorizarlo todo, tú practicando tú solito, paso a paso. Día 3, después de haber aprendido las bases del lenguaje de programación de JavaScript, llega el día de aprender cosas súper específicas de este lenguaje. Es decir, y esto sí que es verdad que no está en ningún otro lenguaje. El DOM, el Document Object Model, y el BOM, el Browser Object Model, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Porque esto es algo súper importante, súper importante. ¿Qué significa esto? Pues el DOM básicamente es la cualidad que tiene JavaScript de poder seleccionar elementos de la página para yo darle un tratamiento a esos elementos, para cambiarle los estilos, para aplicarle eventos, para eliminar esos elementos, para moverlos, para sacar características que tienen esos elementos, por ejemplo, sacar el texto de un botón, sacar el texto que he introducido en un campo de un formulario, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el contenido de la página yo lo puedo seleccionar y manipular y extraer información de esos elementos. Eso básicamente es lo que nos vamos a estar dedicando cuando aprendamos la parte del DOM.
Y luego el BOM, el Browser Object Model, significa todas las características que tiene mi navegador, es decir, no el contenido, sino lo que recubre al contenido. Funciones para sacar pues la URL de la página, funciones para pasar a la siguiente página, para navegar hacia detrás, hacia adelante, para redimensionar la ventana del navegador. Todo esto lo pueden manipular y trabajar con el BOM, ¿de acuerdo? Y muy importante también, una vez que aprendamos esto, practicarlo y hacer ejercicio. Día 4, súper importante, aprender eventos, que esto es algo que solamente tiene JavaScript a grandes rasgos. Aprender eventos de JavaScript es fundamental, es súper importante. ¿Qué es un evento? Pues es algo que pasa cuando sucede un evento en la pantalla, cuando sucede algo, ¿no? Es decir, cuando yo le doy clic a un botón, ahí sucede un evento, tengo que aprender a capturarlo y ejecutar algo. Cuando yo entro a un campo de un formulario, ahí sucede un evento. Cuando salgo, sucede otro evento. Cuando escribo, sucede un evento. Cuando le doy a X tecla, sucede un evento, ¿vale? Cuando yo paso por encima de un evento, sucede un evento, ¿no? Hay muchísimos eventos en JavaScript que podríamos estar estudiando cuando le doy doble clic a un elemento. Hay muchísimos eventos en JavaScript que podemos estudiar y poner en práctica. Pues esto lo vamos a aprender este día número 4. Programación orientada a objetos en JavaScript también es importante aprenderlo en este día 4 porque obviamente hay que saber trabajar con objetos, pero no solamente con objetos de JavaScript como tal, sino también con objetos JSON, es decir, objetos literales, objetos más simples que un objeto basado en una clase, ¿no? También vamos a aprender a trabajar con objetos JSON y cómo funciona JSON dentro de JavaScript. Y también muy importante aprender a trabajar con el local storage, es decir, cómo almacenar información y persistirla en el navegador, es decir, que esté ahí todo el rato, que yo pueda accesarla en cualquier página de mi web, dentro de mi dominio, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que debemos aprender el día número 4 y obviamente, como en todos los días, ponerlo en práctica como un auténtico cabronazo, practicar como una bestia, ser un predator practicando, una bestia total. Pero tranquilo, los ejercicios no te los tienes que inventar tú, porque cuando eres novato obviamente te cuesta imaginar un ejercicio y hacerlo. Pero no te preocupes, porque en el curso Máster en JavaScript que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo, no solamente tienes 31 horas de contenido brutal, sino que además tienes muchos ejercicios con cada una de las cosas que aprendemos y lo puedes poner todo en práctica. Día 5. En este día aprendería a trabajar con funciones útiles del lenguaje, por ejemplo, funciones exclusivas. Aprendería a trabajar con la asincronía también y aprendería a trabajar también con peticiones asíncronas, peticiones AJAX a servicios externos, a API REST o a diferentes URLs para extraer su contenido, porque tú puedes hacer una petición a AJAX y sacar un trozo de DOM, un trozo de HTML de esa página externa, ¿no? Pero también puedes hacer una petición y sacar un JSON, pero como ya hemos trabajado con JSON ya sabemos procesarlo también. Entonces todo esto también sería importante. Y con la sincronía también me refiero a trabajar con promesas, a trabajar con el método fetch de JavaScript, incluso a capturar errores. Todo esto es importante trabajarlo este día número 5. Y cuando hablo de funciones exclusivas o útiles del lenguaje, también podríamos hablar de manipulación de fechas, funciones matemáticas, etc. Y obviamente hacer ejercicios. Este día 5 queda cubierto y yo creo que ya tienes bastante trabajo para el día. Día número 6. Empezar a hacer un proyecto completo con JavaScript, es decir, con todo lo que sabemos hasta ahora, inventarnos un proyecto y poner todo en práctica, todo lo que hemos aprendido en práctica. Obviamente en un solo día no te va a dar tiempo porque tienes que hacer una web, maquetarla, etcétera, y hacer diferentes funcionalidades. Obviamente en un día no te da tiempo, pero sería empezar el proyecto en este día y en el día 7 continuar el proyecto y ya pues terminarlo. ¿Qué tipo de proyecto podrías hacer? Pues también el que quieras, pero yo te propongo por ejemplo hacer un blog y que tenga diferentes funcionalidades, por ejemplo un sistema para cambiar de tema la web, es decir, tú te has maquetado una web, una especie de blog y tienes unos botoncitos en el lateral al cual tú le puedes dar al botón rojo y que la web cambie de estilo y se quede como con tonos rojos, otro botón verde para que se quede con tonos verdes, otro botón azul para que se quede con tonos azules, ¿no? Por ejemplo, también trabajar con el local storage y hacer una especie de formulario de login, que tú le metas tu nombre y tu contraseña o tu email y tu contraseña y te permita loguearte de manera falsa, por decirlo así, y dejar tu nombre en una parte de la web puesto, como si te hubieras identificado, ¿no? También, por ejemplo, tener un array de objetos JSON y mostrarlos en la página en formato de artículo, ¿no? Por ejemplo, también en otra página tener un reloj en tiempo real
de JavaScript, también maquetado bonito y tal, y en otra sección de la página tener un formulario y validarlo con JavaScript. En fin, podríamos poner mil ejemplos y 1000 prácticas y 1000 de todo, pero se nos haría un vídeo eterno. Así que hasta aquí mi itinerario de 7 días para aprender JavaScript. Si le metes el tiempo, yo creo que puedes aprender todo esto. Obviamente no vas a tener un dominio ultra avanzado, pero sí vas a tener para ir defendiéndote y continuar aprendiendo o continuar dominando todo lo que has aprendido hasta ahora, ¿de acuerdo? Si quieres aprender JavaScript, mi curso en la descripción del vídeo te va a ayudar un montón. También te dejo en la descripción del vídeo un hosting muy bueno que te puede servir para publicar tu web con JavaScript o hecha con HTML, CSS y JavaScript. Está muy bien, te puedo garantizar que te va a encantar. Y además tienes un cupón de descuento ahí que si lo aplicas en tu carrito, cuando vayas a comprar el hosting te mete una rebaja brutal. ¿Qué hosting es? Descúbrelo dándole clic al enlace y entras y lo ves, porque es brutal. Es el top 1 de los hosting mundiales, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete y nos vemos, chao.